Salmo 55, por favor, Salmo 55. Vamos a buscar en el Salmo 55 y buscaremos los versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 55, versículos 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía a mí y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hasta ahí leeremos un texto profético de alguien muy cercano a una persona que le traicionaría un día. Oremos al Señor. Amado Señor, Dios Santo, tú que estás en los cielos, pedimos, Señor, que tu poder se manifieste en nuestra vida, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas y que nosotros andemos en tus caminos. Señor, obra en nuestro corazón y enséñanos a través de tu palabra cómo seguirte de cerca y no fallarte, Señor. Solo tú supiste hacerlo con tu Padre y aquellos discípulos que tú llamaste en alguna manera fallaron. Pero aún para el fallo tú tienes solución. Aún para el pecador tú tienes remedio. Aún, Señor, para aquel que no anda conforme a tu palabra, tú eres un Dios de amor, de perdón, de restauración, de reconciliación, Señor. Y por eso, Señor, sabemos que aunque somos de carne y hueso, tú nos conoces como somos, porque no está la palabra en tu boca y en nuestra boca y tú la conoces toda, Señor. Conoces nuestros pensamientos, conoces las intenciones de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas y pecados, pero enséñanos a través de esas historias de la Biblia y especialmente a través de este hombre que vivió cerca de ti. ¿Cómo, Señor, podemos reparar el daño hecho y vivir una vida en paz con Dios? Señor, esta verdad es imperativa para el mundo en que vivimos, importantísima, y nosotros los cristianos deberíamos de saber vivirla, habiéndola experimentado y comunicarla al mundo que nos rodea, que vive lleno de intranquilidad, lleno de inseguridad, lleno de incertidumbre, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de poder abrir libremente tu palabra. Obra poderosamente en aquellos lugares donde se necesita que tu palabra toque sus corazones. Pienso en aquellos lugares donde hay persecución contra los cristianos, donde a los cristianos no les dejan abrir la palabra con libertad y aún sus vidas están en juego. Gracias por el privilegio que tenemos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Pido, hermanos, que estéis orando por la situación de lo que está pasando en Birmania. Hay un golpe de Estado allí y están contando de cómo hay creyentes que están pereciendo porque no pueden llegar a vivir, no pueden llegar a tener reuniones y están algunos misioneros sufriendo también. Muy bien, vamos a seguir con lo que esta mañana comenzamos, pidiéndole al Señor que Él nos guíe y Él nos enseñe. En esta mañana mencionamos de Judas Iscariote como en aquella última cena Él metió la mano con Jesús en el mismo plato y el Señor acababa de decir que le iba a entregar a aquel que mojaba con él en el mismo plato. Mojar con alguien en el mismo plato
es tener una relación muy íntima, algo que casi hoy en día no lo concebimos más que entre marido y mujer y un poco con algún hijo, pero que alguien moja en el mismo plato conmigo, pues le miro como si no le conozco, me deja muy sorprendido, por supuesto, y más cuando vemos toda esta situación. Por eso ellos ponían mucho énfasis, los judíos me refiero, en lavar las manos muy bien antes de comer, antes de sentarse a la mesa. Y de hecho eran muy insistentes en esto. Tanto es así que cuando lavaban las manos no las restregaban en ningún trapo para secarlas, para que la suciedad que pudiera quedar en el agua no quedara en sus manos, lavaban sus manos y dejaban sus manos así levantadas durante un buen tiempo, algunos 2 minutos o 3, para que todo el agua chorreara y por el codo saliera todo, chorreara todo, y entonces con esas manos que ya, aparte de lavarlas, habían escurrido de tal manera que no había quedado en sus manos nada. Porque la costumbre del Medio Oriente, y en algunos sitios todavía, pero no es tanto, es de coger y comer la comida con las manos. Entran la mano en el plato y lo cogen y lo llevan a su boca, por eso sus cubiertos tienen que estar muy limpios, que son sus manos. Pues Judas metía la mano con Jesucristo en el plato. Y no se veía como algo extraño, pero solamente era algo que se hacía con personas con que se tenía intimidad. Así que al leer de lo que nos dice aquí aquel que estaba íntimamente con el Señor, nos llama la atención quién sería. Es curioso que Jesús es hijo de David y por la descendencia que le corresponde, incluso por padre y padre en este caso adoptivo, y su madre, María, por ambos es hijo de David, la genealogía le viene. Y David sufrió esto. Aitofel era uno de los consejeros de David y David tenía a este hombre tan cercano que le daba consejo. Y un día Aitofel se rebeló contra David y se juntó con su hijo Absalón y le aconsejó cómo podría exterminar la vida de su padre. Y estuvo a punto de hacerlo, solo que Dios no lo permitió y así ocurrió. Pero si bien David no llegó a sufrir la muerte, el hijo de David sí que llegó a sufrir la muerte, porque así era la voluntad de Dios, así era que fuera entregado. Así que cuando estudiamos y leemos la vida de Judas Iscariote, parece que se nos viene a la mente que a Dios se le escapó de la mano ese hombre. A Dios parece que no pudo controlar la situación. La primera cosa que diré es que Judas Iscariote nunca fue creyente. No es que fue creyente y después descreyó lo que creía, apostató, es la palabra, de lo que creía. Nunca fue creyente, desde el primer momento así fue. Pero así, con todo y con eso, Jesús quiso mostrar el amor, la misericordia de Dios, como llamando a toda clase de personas tiene acceso al amor de Dios en este mundo. Sabéis que los buenos y los malos, el sol cae sobre ellos. Sabéis que aquellos que hacen actos que son verdaderamente increíbles, como matar a personas incluso inocentes, Dios tiene misericordia de ellos y si se arrepienten, Dios les perdona sus pecados. Todavía me acuerdo que en Estados Unidos hubo una mujer que fue condenada a muerte por haber matado a la esposa y a la niña de su amante. Algo terrible. Se descubrió,
se supo perfectamente y se fue condenada a muerte por lo que había cometido. Estando en la cárcel, en un periódico salió, estando en la cárcel un pastor le visitó, ella escuchó la palabra de Dios y ella entregó su vida al Señor. Y ella dijo, yo cometí un delito y justamente voy a pagar por él en esta tierra, pero Cristo ha pagado por mi delito y yo no muero, voy a la presencia del Señor. Hasta ese punto llega el amor de Dios, por supuesto que sí. Por supuesto que las consecuencias físicas se pagan. Las consecuencias en esta tierra se pagan, porque la ley está puesta para eso. Pero el amor de Dios es tan grande que puede perdonar cualquier pecado que cualquier persona haya cometido. Esta mañana vimos, rápidamente repaso, esta mañana vimos cómo Judas tuvo el privilegio de estar cerca de Jesús. Primero como discípulo, y los discípulos seguían a su maestro. Segundo, como alguien escogido en el círculo íntimo, como apóstol, que era uno de los rangos más altos que había, que era uno de los 12, que pudo estar siempre en primera fila para observar, para ver, para confirmar que todo lo que Jesucristo hacía era obra que solo el Hijo de Dios podía hacer. Era obra que solo alguien, como dijo Pedro, el Cristo viviente podría haber hecho. Y hasta llegó el punto de que de los 12, él fue al que le confiaron todo el dinero de los 12. Y él llevaba el dinero de los 12 y escucha, y el dinero de Jesús. El poco o mucho dinero que tuviera Jesús o que recibiera Jesús, él lo llevaba en su bolsa. A él se le había confiado ese dinero. Durante el tiempo que Judas estuvo con Jesús, esos 3 años y medio posiblemente, tuvo muchos privilegios, de tal manera de que vio la obra de Dios, vio la obra de Jesús, cómo hablaba, cómo obraba, cómo él era tratado igual que los 12, en el sentido de que tuvo los mismos privilegios, estaba en los mismos lugares, tenía acceso, y cuando Jesús se apartaba, los 12 iban con él y el resto se quedaba, pues él estaba ahí entre los 12. Cuando los discípulos querían aprender a orar, él estaba ahí entre los 12 y les enseñó a orar el Padre Nuestro. No a repetir una oración, sino a tener esa relación personal con el Padre en el nombre del Hijo. ¿Qué privilegio es tener todas estas cosas? Escuchó los sermones de Jesús, escuchó palabras que algunos solamente la escuchaban en algunas ocasiones y él escuchaba todas las palabras, como venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tuvo el privilegio de ver de primera mano el poder del Señor, no solo al sanar al paralítico, sino lo que era para el mundo judío, para la religión judía, una aberración, que alguien tiene poder de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico, le dice, a ti te digo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y él pudo comprobar, él mismo asombrado, y además pudo comprobar a los demás, glorificando a Dios y diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Diría uno, viendo todo esto, estando ahí,
¿cómo no voy a creer completamente en cuerpo, alma y espíritu en el Señor? ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no voy a estar confiando en Él? Pero hay una cosa que es muy real y que el Señor Jesús nos dice. Cristo nunca perdió una sola de sus ovejas. Y lo que ocurrió es que Judas nunca fue una oveja. Judas fue una cabra que se acercó a las ovejas y vivió entre las ovejas. Y esta es, yo no estoy diciendo que las ovejas buenas, las cabras malas, estoy diciendo la ilustración que el mismo Señor Jesucristo usó, diciendo que las ovejas están cerca de Él. Y luego a las cabras dice, apartaos de mí. Y les manda apartarse de Él porque no son suyas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y eso es categóricamente como solo Dios puede decirlo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, aquí está claramente la idea de que Jesús nos está diciendo, Judas nunca fue y luego dejó de ser. No, Judas fue y luego dejó de ser. Lo que pasó con Judas es que nunca fue y por lo tanto siempre fue uno que seguía a Jesús, pero no era de Jesús. Estaba cerca, pero no era. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, pues continuando. Y es sorprendente porque a pesar de todo Jesús seguía brindándole su amistad. Hasta el último momento Jesús llamó a Judas amigo. ¿Os acordáis? En el huerto de Getsemaní está Jesús orando y con los discípulos termina de orar, se levanta y dice, ya ha llegado mi hora. Y en ese momento una turba viene y a la cabeza viene Judas Iscariote. Y viene, se acerca a él y le da un beso. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso, él traicionó a Jesús. Un beso traicionero y le entregó a los enemigos. Jesús le mostró y le brindó su amistad hasta el último momento. Incluso el Señor Jesús lo dejó, como he nombrado ahí, en Mateo 26, versículo 21, que es justo la cena del Señor, la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. A propósito, el próximo domingo por la mañana, después de la predicación, tendremos la cena del Señor. Mateo 26, versículo 21 dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros, está cenando con los 12, uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, está diciendo todos, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y ahora vamos a ver profecías. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Le tuvo incluso compasión. ¿Era posible? Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hay muchas profecías que el Antiguo Testamento nos nombra sobre Judas. La palabra de Dios nos dice en Hechos, capítulo número 1, versículo 16, Pedro se levanta ahí en el aposento alto y escogen a uno que va a
ocupar el lugar de Judas. Y nos cuenta lo que le ha pasado a Judas. Dice en Hechos 1:16, varones hermanos, está Pedro hablando, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Pedro está diciendo, el rey David escribió acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está diciendo, estaba profetizado que él iba a llevar a gente para apresar a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pedro está recordando las palabras que en los Salmos aparecen. En primer lugar, dice que sería traicionado. En el Salmo 41, versículo 9, dice, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y como hemos leído en el Salmo 55, habla también que no me afrentó un enemigo que me hubiera cuidado de él, sino uno que estaba cerca de mí, uno íntimo, y claro, del grupo íntimo de los 12, nos dice. Además, Jesús debería ser vendido por 30 piezas de plata. Así nos dice en el Antiguo Testamento, que sería vendido y la cantidad, 30 piezas de plata. Dice en Zacarías, capítulo 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. En Zacarías 11:13 está profetizado eso. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En Mateo 27:9 nombra que Jeremías también profetizó que 30 piezas de plata se darían por el Señor siendo vendido. Además dice que el dinero de la venta sería tirado y lo nombra en Zacarías, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Pesaron mi salario 30 piezas de plata y las eché al templo. Y dice, y las eché en la casa de Jehová. Y es lo que hizo Judas Iscariote con el dinero cuando se vio que había entregado sangre inocente y que no había, para él realmente no había obtenido lo que quería. Judas creía que él iba a entregar al Galileo, que estaba causando una revuelta en todo Israel, y él iba a obtener una fama, un reconocimiento y un dinero que le iba a subir de categoría en su vida. Y la realidad es que fue justo todo lo contrario. Su acción le trajo el desprecio, la categoría de traidor, el estatus de ser una persona que el ser más apreciable de este mundo, él había mostrado el peor de los desprecios que se podría dar, lo había traicionado. Así que
los enemigos de Jesús lo vieron como alguien despreciable y los que eran amigos de Jesús supieron todos que él había cometido un hecho tan vil contra el Señor. Ese remordimiento y no arrepentimiento fue lo que causó su desgracia final en su vida. Jesús, se había predicho que Jesús debía ser aborrecido sin causa. Dice en el Salmo 35, 19, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. ¿Cómo es posible? No tenéis causa, no tenéis nada de con qué acusarme. El mismo Judas sabía que Jesús había dicho, y en el mismo falso juicio que se le hizo a Jesús, no había nada para poder acusarlo. Y sin embargo, sin causa sus enemigos se alegraron contra él, de tal manera que incluso se burlaron de él. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Cuando Jesús meneaban la cabeza. A otros salvó, sálvese a sí mismo. Y muchos incluso esperaban, si él llama a Dios, él libró a otros, que se libre él mismo, a sí mismo. En Juan 15, 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra de la Escritura que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Así. Fue profetizado que Judas dejaría su puesto y su lugar quedaría vacío. En el Salmo 69, 25 dice, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Ese es un texto que tiene que ver profético de el hombre que hace maldad y que hace maldad contra el Señor, lo nombra ahí. Y también fue profetizado que otro tomaría su lugar. Y es como hemos leído en Hechos que Pedro al predicar utilizó estos dos textos para decir, su lugar quedaría desolado y otro tomaría su lugar. Y en el Salmo 109, versículo 8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y Pedro utilizó estos dos textos en Hechos capítulo número 1, del 16 al 20 que hemos leído antes. Así que vemos realmente que incluso estaba profetizado. Pero un hombre que llega a esta situación, a este nivel de desprecio en su vida, ¿hay perdón para él? ¿Puede un hombre así que llega a este punto, puede llegar a encontrar perdón? Quisiera hablaros de los errores de Judas antes de entregar al Señor y luego brevemente miraremos los errores de Judas después de entregar al Señor. En primer lugar, Judas vivió una vida constantemente cerca del Señor, cerca de la palabra del Señor, viendo las obras y viendo las predicaciones y viendo el poder de Dios. Y durante todo este tiempo tuvo un corazón no arrepentido. Dice Romanos que hay gente, Romanos capítulo 2, que hay gente que llega a este punto. Y dice en Romanos 2:4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Claro, Jesús mostró mucha benignidad. De su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Estás ignorando la benignidad de Dios en tu vida? ¿Estás ignorando la paciencia que Dios tiene contigo? ¿Estás ignorando esa misericordia que Dios te está mostrando? Pues todo esto te debería llevar al arrepentimiento de tu corazón. Pero por tu dureza, dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabéis que no va a haber nadie en el cielo que le diga: Señor, yo nunca hice nada malo? Señor, yo nunca me rebelé contra ti. Señor, yo siempre que tenía que ver con Dios hice todo lo mejor que podía. Nadie. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así dice en Romanos 2, versículo número 6. Y cada uno va a ser juzgado por sus obras. Incluso las personas que se han pasado la vida haciendo obras buenas. Creen ellos, claro. Porque no hay ninguna obra buena si no se hace en el nombre de Dios. Si no se hace para el Señor. Si no se le da la gloria al Señor, no es obra buena. Así que no te engañen, que puedes hacer obras buenas y dejar a Dios de lado. Es imposible. Son trapos de inmundicia cuando quieras llegar a la presencia de Dios y mostrarle tus obras. Así dice el Señor. Judas amaba el mundo y las cosas terrenales más que ninguna cosa. Esta mañana mencioné el texto que nos dice, bueno, leo Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, precio del valor de un esclavo. Así pensaron en Jesús, no vale más que un esclavo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él solamente quería enriquecerse porque amaba más la fama, las cosas terrenales, el reconocimiento en el mundo en que se movía. Con razón, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el mundo es lo más importante para ti, si tu fama es lo más importante para ti, si los títulos que puedas conseguir en este mundo es lo más importante para ti, cuidado, porque puede ser que ames más otras cosas que al mismo Señor, y entonces el amor del Padre no está en ti. Mucho cuidado. Así nos dice también que él ambicionaba todas estas cosas, y es verdad que este mundo, ya decía esta mañana, se mueve por dinero. Y dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. O sea, mira, has tenido la oportunidad de ver, de saborear y de reconocer que es Dios, la obra de Dios. Pero por causa de querer enriquecerse, por causa de poner sus ojos en las riquezas y en las cosas terrenales, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabéis 30 piezas de plata cuánto sería más o menos en el día de hoy? Pues considerando el peso que serían esas 30 piezas de plata, podrían ser 30 estarteros, podrían ser. Hay varias monedas, denarios también, que se consideran, pero incluso considerando las más grandes y todo, pues han calculado que el precio de la plata está aproximadamente de 3 a 9 euros el gramo. Así que, suponiendo que fueran 10, podría ser 300. Yo he estado pensando, digo, bueno, con 300 euros no creo que se puede comprar un terreno. Y Dios suficiente para comprar un pequeño terreno, suficiente para caer y desparramarse, no creo que sería mucho más grande, pero así fue, y posiblemente fue en un cerro, en un lateral, en un cerro, pues 3.000 euros. ¿Vale una persona para ti 3.000 euros? ¿Vale
un hombre, una mujer, 3.000 euros. Tristemente vemos que para el mundo criminal muchas veces una persona no vale ni 3.000 euros porque matan por cualquier cosa. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, el que ha creado todo, no es Él precisamente el dueño de todo y le ponen precio a Él, al incomparable, al que todo, el que lo ha dado todo. 3.000 euros valdría comprar en la tierra, en el pueblo de mi padre, por 3.000 euros te venden una tahuya, más o menos, 3.000 o 4.000 euros. Fíjate. Pero también una de las cosas más importantes es que Judas no se arrepintió. Judas, después de entregarlo, no se arrepintió. El arrepentimiento de Dios nos lleva a la salvación. Pero Judas sintió remordimiento y no se arrepintió. Matías, los hombres que sienten remordimiento no alcanzan salvación. En la palabra de en la Biblia, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, está diciendo, si el Señor toca tu corazón y te arrepientes, nunca te arrepentirás de haberte arrepentido de tu pecado. Pero si tú no te arrepientes, pasarás a la muerte por tu pecado y nunca tendrás oportunidad de arrepentirte. Así que esto es lo que experimentó Judas. Judas no buscó el perdón del Maestro. Judas prefirió ir al templo físico en vez de ir al templo espiritual, que es Cristo, por medio del cual tenemos acceso al Padre. Cuando te encuentres en pecado, no pienses que si voy a la iglesia me voy a sentir calmado de mi acusación. Ve al Señor de la iglesia. Ve al único que puede perdonar los pecados. Ve a aquel que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Judas prefirió, escucha, derramar su sucia sangre por su pecado y perecer eternamente en el intento, antes que aceptar la sangre preciosa y pura del Cordero de Dios que quita el pecado ahora y eternamente. Judas, estás derramando tu sangre y hay una sangre preciosa que fue derramada para perdonarte a ti y limpiarte de toda maldad. Incluso siendo culpable. Se dice que uno de los centuriones, que fueron aquellos que llevaron a Jesús a la cruz y que ejecutaron a Jesús, se entregó al Señor. ¿Se puede haber clavado un clavo en la mano y arrepentirse de su pecado? ¿En la mano de Jesús y arrepentirse de tu pecado? Sí. El amor del Señor sobrepasa cualquier delito de cualquier pecador. Así es el perdón de nuestro Señor. Judas subió y se colgó en un madero y murió sin perdón por sus pecados. En vez de correr al madero de la cruz, donde fue colgado Cristo, para perdonar los pecados de todo el que cree en Él y lo recibe como su Salvador. ¿A dónde vas? ¿Te quieres colgar a ti mismo o aceptarás a aquel que fue colgado por ti y que fue maldito por ti y que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario? No es necesario más sacrificios.
para la salvación, para el perdón, para tener una relación personal con el Señor. ¿Qué enseñanza podemos sacar para la vida nuestra de la vida de Judas Iscariote? Una de las cosas que me vino a la mente fue, a él le interesaba mucho el dinero. Se cuenta una historia que el Señor Jesús cuenta una historia de un hombre que era muy rico y que se dijo a sí mismo, alma mía, muchos bienes tienes. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si traicionare a todo el mundo para ser rico si pierde su alma? ¿De qué le sirvió a él si al final perdió su alma? Hay una cosa que la palabra de Dios nos enseña y que aún en esta situación Dios tiene poder para librarte. ¿Sabéis que Satanás entró en Judas Iscariote? Nos dice la palabra de Dios que Satanás entró en él y tomó personalmente control de él para ejecutar la muerte o entregarle a la muerte al Señor Jesús. Si un cristiano entrega su vida a Dios, al Señor, y le acepta como su Salvador, es librado y echado incluso los demonios de su corazón y de su mente. Así es de poderoso el Señor, pero Judas no quiso. Pudo Jesús hacerlo en multitudes de ocasiones. Hasta en una ocasión echó legiones de demonios de un hombre. Y legiones son miles y miles de demonios de un hombre. Y él tiene poder para incluso el mismo Satanás se le sujeta si él quiere. Así que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirte. No te empecines nunca en tu pecado. Reconoce tu pecado delante del Señor, arrepiéntete y obtendrás el perdón del Señor. Y recuerda que cuando Él perdona, no perdona como las personas a veces perdonamos, sino que perdona para siempre. Dice que echa tu pecado en lo profundo del mar y escucha más, y se olvida de él. Mira que a veces digo, yo a veces tengo mala memoria, pero el Señor tiene muy buena memoria, pues si un pecado es confesado de todo corazón, de un arrepentido viene a Él y confiesa su pecado de todo corazón, Dios dice que lo perdona y se olvida. ¡Qué bendición tan grande! Así que nunca se ponga el sol sobre tu pecado, sobre tu maldad. Confiésala al Señor y Él te limpiará. Que no seamos como Judas. Judas vivió durante 3 años y medio y es que yo creo que Judas pudo escuchar al Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que Judas de labios honraba al Señor. Vino diciendo: mira, hemos echado demonios, mira, la gente nos escuchaba cuando hablábamos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Judas tenía religión, oía religión, vivía religión, pero no tenía una verdadera relación con el Señor de la salvación. Y ahí vemos realmente la clave de su vida. El Salvador no era el dueño de su corazón. Aunque estaba cerca del Salvador, aunque saboreaba al Salvador, aunque experimentaba. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron la gracia de Dios, estuvieron tan cerca, sean renovados para arrepentimiento. ¿Sabéis una cosa? Esta mañana lo dije y lo sigo
enfatizando. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, escucha al Señor hablarle y el Espíritu del Señor le está convenciendo de pecado y no toma una decisión de arrepentirse, siempre una persona en esa situación hace una de dos cosas: o se arrepiente o se endurece, siempre. Y tú dices, no, mañana ya lo haré otro día, ya me enfrentaré a esa situación, lo voy a dejar. Satanás es muy astuto, eso endurece tu corazón. Eso hace que tu conciencia cada vez más esté cauterizada y causa insensibilidad a la palabra del Señor. Pero si tú te arrepientes, si tú arreglas tu pecado con el Señor, Él te perdona, te limpia. Una paz impensable llega a tu corazón y disfrutas de una buena relación con el Señor. Qué bueno es ver cómo la Biblia nos advierte. En Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Qué hizo? Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La bendición espiritual que Dios le daba a él dijo, Dios, ¿para qué me sirve? A mí lo que me interesa es lo que llena mi barriga, me interesa el ahora, el mañana no me importa. No vivas solo para el ahora. Piensa en el Señor que te da bendiciones ahora y para siempre. Anda cerca de Él y confía en Él. Que no seamos como Esaú, que por una sola comida, qué barato, vendía el Señor. Así fue él y toda la nación que vino después de él, su generación, fueron unos que no creyeron ni confiaron en el Señor. Al contrario, fueron enemigos del pueblo del Señor, tristemente. En Hebreos, en el capítulo 3, versículo 15, yo puedo escuchar una y otra vez, y este texto aparece en Hebreos 4 veces, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y está diciendo, el pueblo de Israel salió de Egipto y comprobó el poder de Dios como no hay ningún otro Dios. Egipto tenía cientos de dioses, adoraba al cielo, adoraba al sol, adoraba a la luna, adoraba al río, adoraba a las ranas, adoraba a cualquier cosa que se moviera, a las vacas, lo adoraba todo. Y Dios dijo, yo tengo poder por encima de todos los dioses de este mundo, y se lo demostró a los egipcios, y lo comprobaron los judíos, como Dios era todopoderoso para cuidarles y protegerles. Salieron, cruzaron el Mar Rojo y vieron como imposible pasar por este mar, y Dios les abre el mar para que pasen. Y terminan pasando, estar libres, tan felices. Y no pasó mucho tiempo, dicen, tengo hambre, tengo sed, hace sol, y empezaron una serie de quejas que empezaron, y dice, y este provocar es cuando tú tienes una mala actitud en tu corazón, una raíz de amargura, una actitud de queja, un todo es, te sabe mal todo, estás hablando contra Dios y provocas a Dios. Y provocaron a Dios de tal manera que quejar contra Dios, quejar contra los líderes que hablaron contra Aarón y contra Moisés. Y Dios les dijo, tenéis corazones duros, habéis oído la palabra de Dios, habéis comprobado con vuestras propias ojos, manos y habéis visto y habéis sentido todo lo que yo he hecho y no tenéis un corazón arrepentido. Así que esto nos debe hacer, Señor, al ver la obra tan amorosa y tan buena que tú hiciste por nosotros, que incluso Judas pudo haber experimentado tras arrepentirse el perdón de sus pecados. ¿Qué quieres de mí, Señor? Entrégate totalmente a Él. Entrégate a Él.
Otro discípulo también le falló al Señor, que nos cuenta la palabra de Dios, Pedro. Y Pedro se arrepintió. Y Pedro obtuvo el perdón de sus pecados. En cierto modo también la traicionó e incluso habló mal del Señor. Yo no conozco a ese hombre, y dice, y blasfemó. Pero un corazón arrepentido, que es sincero delante del Señor y que se entrega a Él en sus manos, halla el perdón, la limpieza del pecado y la reconciliación. Y la paz inunda su corazón. ¡Qué bueno! Así que seamos fieles, Dios quiere fidelidad, seamos sinceros delante de Él, no seamos hipócritas como este Judas, que haya transparencia entre Dios y tú. Él sabe todo de ti, pero tú no debes de ocultarle nada, tú debes de confesarle todo al Señor. Ese arrepentimiento verdadero producirá en ti una sumisión que el Señor aprecia y usa para su honra y gloria. Es así, que los sumisos. Así que para terminar, ¿cómo no darnos ese texto de sabiduría que nos dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, porque a veces te tuerce, Él enderezará tus veredas. ¡Qué bueno! Señor, Judas no quiso, pero podía haber tenido paz con el Señor. Antes de entregarlo y después de entregarlo, nunca es tarde si te entregas de todo corazón al Señor. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de perdón, hoy es día de consagración al Señor. Y el Señor dice, si os reconciliáis conmigo, yo os perdonaré, os limpiaré y os haré instrumentos útiles en mis manos para mi honra y gloria. Porque no hay nadie que debe de recibir toda la honra y toda la gloria como el Señor. A Él sea toda la gloria. Vamos al Señor en oración.